Buenos días, en el día de hoy vamos a ver la temática que corresponde a la asignatura de filosofía. Inicialmente vamos a empezar viendo lo que es el método científico. ¿Por qué vamos a ver lo que es el método científico? Para poder identificar lo que es ciencia y lo que es filosofía. Luego de eso entonces vamos a ver lo que es filosofía, vamos a ver las ramas que tiene la filosofía y por último estaremos viendo los métodos que utiliza la filosofía. Entonces, inicialmente tenemos el método científico. Como su nombre lo indica, este es un método que utilizan los científicos para poder comprobar algo. Recordemos que en la ciencia, para nosotros poder decir que algo es cierto, debe de pasar por una serie de etapas, es decir, yo debo de comprobar de que así es. Entonces, este método científico tiene unas etapas. Inicialmente tenemos la observación. En esta etapa inicial es cuando la persona entonces observa un fenómeno y a partir de esa observación entonces se plantea una pregunta. En este caso yo tomé el ejemplo del por qué el clavo se oxida. Entonces aquí lo que yo observo es que bueno, el clavo se oxidó y la pregunta que yo me planteo es bueno, ¿por qué ese clavo se oxida? Luego de que ya yo hago la etapa de observación, entonces paso a la segunda etapa que es la recolección de datos. Ahí es donde yo voy a utilizar la investigación. Ahí voy a investigar todo lo referente del por qué ese clavo se tiene que oxidar. Luego de que yo haya hecho la recolección de datos y la anotación de las cosas que encontré más importantes a partir de la investigación, entonces paso a la tercera etapa que es el planteamiento de hipótesis. Aquí yo me voy a plantear una serie de hipótesis que son aquellas que pueden ser las posibles causas del por qué el clavo se oxida. Entonces me planteo, hipótesis número 1, porque es de mala calidad. Hipótesis número 2, porque el clavo está viejo. Hipótesis número 3, por la presencia del oxígeno en el aire. Luego de que yo planteé las hipótesis que considere necesaria, en este caso planteé 3 hipótesis, entonces me paso a la etapa de experimentación, es decir, allí voy a poner a prueba cada una de las hipótesis que yo me planteé. Entonces, en la experimentación, yo cojo un clavo nuevo y entonces ese clavo, por la presencia del oxígeno, entonces se me convierte en un clavo oxidado. En esa experimentación, esto es lo que yo compruebo, lo que yo puedo observar. Luego de esa experimentación, entonces ya esto se vuelve una teoría o una conclusión, es decir, a partir de la experimentación que yo realicé, yo puedo concluir de que entonces el clavo se oxida por la presencia de oxígeno que se encuentra en el aire. Y entonces cuando ya yo compruebo algo, esto se vuelve una ley para todos los científicos y si uno investiga en cualquier parte del mundo, si uno pone en Google del por qué el clavo se oxida, pues la respuesta va a ser la misma, de que se oxida por la presencia de oxígeno en el aire. Ahora, ¿por qué expliqué lo que es el método científico? Porque es que muchas personas tienden a confundir de que la filosofía es una ciencia. Entonces, la filosofía no es una ciencia. ¿Por qué? Porque en la filosofía no es necesario que yo compruebe las cosas. En la filosofía todos los pensamientos son válidos y cada quien tiene una forma de pensar. Entonces, veamos qué significa la palabra filosofía. Inicialmente tenemos que la palabrita filo significa amor y luego Sofía significa sabiduría. Entonces, básicamente filosofía significa amor a la sabiduría. La filosofía surgió a finales del siglo VII a.C., en lo que nosotros hoy conocemos como Turquía, y se le considera al primer filósofo o al primer pensador a Tales de Mileto. Nuevamente les comento, la filosofía lo que busca es dar respuesta a una gran variedad de preguntas o a una gran variedad de interrogantes. Entonces, tenemos que la filosofía se divide por ramas. Tenemos la que es la ética, la estética, la gnoseología, la metafísica, la filosofía del lenguaje y por último tenemos la lógica. Inicialmente vamos a empezar por la ética. La ética también es conocida como filosofía de la moral.
esto de la ética no es más que aquella rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano. Entonces, la filosofía divide el comportamiento humano en dos tipos de actos. Tenemos inicialmente el acto moral y luego tenemos el acto humano. Entonces, la filosofía considera que es acto moral cuando entonces yo actúo con libertad, con racionalidad y con responsabilidad. ¿Cómo así con libertad? Porque yo decido hacer las cosas. Yo decido si voy a hacer un mal o si voy a hacer un bien. ¿Cómo así con racionalidad? Porque yo estoy razonando y sé que si de pronto voy a robar, yo sé que eso está mal y ahí yo estoy racionando. Y ahora con responsabilidad es cuando yo puedo asumir las consecuencias de mis actos. Y luego tenemos el acto humano. Acto humano se considera que es cuando entonces se carece uno de estos tres requisitos. Es decir, si yo hice algo, pero yo no tengo responsabilidad, ya ahí se considera acto humano. ¿Por qué? Porque se carece de uno de los tres requisitos. Ahora, si por el contrario yo hice algo, pero yo no soy una persona racional, entonces también sería considerado un acto humano porque no estoy racionalizando. Es decir, hace falta un requisito. Para comprender esto mejor, vamos a ver este siguiente planteamiento. Entonces, esto es una situación en donde vamos a definir si es acto moral o si es acto humano. Entonces, dice lo siguiente. Un niño jugando presiona el detonador de explosivos de una mina, causando la muerte de varios trabajadores por la explosión imprevista. Entonces, aquí en este planteamiento lo que yo voy a determinar es si es acto humano o si es acto moral. Si analizamos la situación, aquí el niño presiona un detonador, pero ¿qué pasa? Él no sabía que eso iba a detonar unos explosivos, entonces ya allí se está careciendo de un elemento. ¿Cuál es ese elemento? Racionalidad. Además, este niño no sería responsable de las muertes que causó, entonces ahí también se está careciendo de un siguiente requisito. Ahora, sí actuó con libertad, ¿por qué? Porque él decidió presionar el detonador. Entonces, se carecen de dos requisitos y se tiene un requisito. Recordemos que acto moral es cuando están los tres requisitos y acto humano es cuando se carece de uno de esos requisitos. Entonces, este planteamiento o este ejemplo sería considerado como acto humano. Ahora veamos lo que es la estética. La estética es la rama de la filosofía que estudia el concepto de belleza. Es decir, este trata de estudiar la belleza desde dos aspectos. Inicialmente su esencia, es decir, qué es belleza. Y luego su percepción, es decir, en dónde podemos encontrar belleza. Entonces, a la estética se le conoce también como aquella que se percibe a través de la sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad son nuestros sentidos, es decir, yo considero que algo es lindo porque lo observo, ahí estoy utilizando el sentido de la vista. Ahora, si yo percibo un olor que me parece que es rico, ahí estoy utilizando el sentido del olfato. Igualmente, si escucho una melodía que me gusta, estoy utilizando el sentido del oído. O si toco una superficie que me parece suave, que me parece placentera, entonces eso ya estaría utilizando el sentido del tacto. Y así sucesivamente. Por eso se le percibe a través de la sensibilidad. Ahora, el primer filósofo que habló sobre la estética fue Platón. Él desarrolló 3 libros. Inicialmente desarrolló Hipías Mayor, que era aquel de que hablaba de la belleza de los cuerpos. Luego desarrolló el segundo libro, que es Fedro, ahí hablaba sobre la belleza de las almas. Y por último desarrolló el libro del banquete, que entonces hablaba de la belleza en general. Ahora veamos lo que es la genosología. La genosología también es conocida como la teoría del conocimiento. Esta rama de la filosofía lo que busca es estudiar las distintas formas del saber y cómo nosotros podemos adquirir el conocimiento.
Entonces, aquí inicialmente tenemos que la genosología destaca dos clases de conocimientos. Inicialmente tenemos el conocimiento empírico, que es aquel que dice que adquirimos a través de nuestros sentidos, es decir, yo conozco las cosas a partir de lo que yo observo, a partir de lo que yo siento, a partir de lo que yo escuche, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el conocimiento racional, que es aquel que utiliza la razón. Recordemos que la razón es aquella capacidad que nosotros los seres humanos obtenemos. Y a partir de ahí nosotros podemos deducir si algo es cierto o si algo no es cierto. Ahora, la genosología también tiene tres formas en que describe el origen del conocimiento. Inicialmente tenemos la teoría de René Descartes, que él dice que el conocimiento proviene de la razón. Luego tenemos la teoría de John Locke y David Hume, que es el empirismo, que entonces dice que el conocimiento proviene a partir de la experiencia. Y por último tenemos el criticismo, que es la teoría del filósofo Immanuel Kant, que considera que entonces el conocimiento proviene a partir tanto de la razón como de la experiencia, es decir, esta tercera teoría une el racionalismo y une el empirismo. Ahora veamos lo que es la metafísica. La metafísica no es más que aquella rama de la filosofía que estudia todo lo que es el ser. Ahora, ¿qué es el ser? El ser es básicamente todo lo que existe, es decir, nosotros somos un ser, los animales son seres, un objeto es un ser, una piedra es un ser, etcétera, etcétera. Y ahora, la existencia es todo aquello que tiene la capacidad de existir. Además, la metafísica también se encarga de estudiar cómo se dio la vida humana, es decir, estudia todas las teorías sobre el origen de la vida. Y por último tenemos la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje, como su nombre lo indica, estudia la forma en cómo los seres humanos nos comunicamos. Entonces, recordemos que el lenguaje es el sistema de signos a través del cual los individuos nos comunicamos. La filosofía clasifica el lenguaje en tres. Inicialmente tenemos el lenguaje sonoro, que hace referencia al habla. Luego tenemos el lenguaje corporal, que hace referencia a los gestos. Y por último tenemos el lenguaje gráfico, que puede hacer referencia a la escritura. Y ahora en la última rama tenemos la lógica. La lógica es el área de la filosofía que estudia la aplicación de métodos lógicos. Esta es la única rama de la filosofía que se relaciona con todo lo que es las matemáticas. Ahora, esto clasifica la lógica en dos. Inicialmente tenemos la lógica natural, que es aquella que tenemos todas las personas y con ella podemos resolver problemas cotidianos, es decir, de nuestra vida cotidiana. Y en segunda parte tenemos la lógica científica, que es aquella que resuelve problemas un poco más complejos, es decir, problemas a nivel científico, que nosotros como cualquier persona quizás no podemos resolver. Y ahora veamos los métodos que utiliza la filosofía. La filosofía utiliza dos métodos que son muy importantes. Inicialmente tenemos el método deductivo. Recordemos que deducir es cuando yo, entonces, digo algo a partir de lo que observo. Entonces, este método deductivo es aquel método en donde se utilizan premisas. ¿Qué es una premisa? Es un planteamiento. Entonces, a partir de estas premisas yo puedo sacar una conclusión. Ahora, en el método deductivo, la primera premisa siempre va a ser universal, es decir, que va a hablar en general. Fíjense que aquí en el ejemplo dice todos. ¿Por qué? Porque está hablando de forma universal. Y tenemos la premisa 2, que va a ser de manera particular. Fíjense que aquí dice Aristóteles, es decir, está hablando de una persona en particular. Entonces, el método deductivo va de lo universal a lo particular. Entonces, si leemos las premisas, la premisa número 1 dice, todos los hombres son mortales. La premisa número 2 dice, Aristóteles es un hombre. La conclusión que yo puedo sacar es que entonces
Si todos los hombres son mortales y que Aristóteles es un hombre, entonces Aristóteles es mortal. Ahora, el método inductivo es aquel en donde yo observo un patrón de conducta que se repite y se repite y se repite. Ejemplo, si yo digo, en Cartagena hoy hace calor. En Cartagena antes de ayer hizo calor. En Cartagena antes de ayer hizo calor. Entonces, como se repite ese patrón de conducta, entonces la conclusión que yo puedo deducir es que todos los días en Cartagena hace calor. Entonces, si observan el ejemplo, aquí la premisa número 1 dice, he visto el cuervo número 1 y es negro. La premisa número 2 dice, el cuervo número 2 también es negro. Entonces, la conclusión que yo puedo sacar es que todos los cuervos son negros. Entonces, si se fijan, el método inductivo ya no va de lo universal a lo particular. Esto es todo lo contrario. Este va desde lo particular, es decir, sus premisas son particular, hablan de personas en específicos, en este caso habla del cuervo número 1 y luego habla del cuervo número 2. Y la conclusión si la vamos a hacer de manera universal o de manera general, es decir, siempre las conclusiones van a empezar con la palabra todos.